Hace miles de años nació una paradoja en China. Los santones del templo de Shaolin, en la búsqueda del dominio de lo espiritual, se convirtieron, según el parecer de algunos, en los guerreros más aguerridos que jamás hayan pisado la tierra. Actualmente su legado continúa por todo el mundo a través de los practicantes del Kung Fu. Por medio de una ardua preparación, las artes marciales enseñan la armonía del espíritu y del cuerpo y un código milenario de honor y respeto. Y posibilitan al guerrero a que se enfrente con la misma calma y resolución con la vida o la muerte. Vean ahora, como jamás se ha visto antes, cómo se manifiestan las artes marciales más imponentes. Las antiguas enseñanzas, prácticas y rituales que las rodean en Artes Marciales, el poder del guerrero. Kung Fu, artes marciales de China. Según la leyenda de las artes marciales, en el año 1566, un grupo de comerciantes ingleses acudieron en busca de refugio a un monasterio budista a los pies de las montañas Sonshan, en la provincia de Henan, al norte de China. El monasterio se llamaba el Templo Shaolin. Dentro del templo de 1000 Budas estaba la élite de los guerreros de artes marciales de China, los soldados monjes de Shaolin, representando un espectáculo que no se parecía en nada a los que los occidentales habían visto hasta entonces. Pero en el clima de intrigas dinásticas y de represión que caracterizaron los últimos días de la dinastía Ming, las técnicas marciales que se estaban practicando era un secreto celosamente guardado. Al ser preguntado por los comerciantes, el guía solo ofrecía una explicación. Kung Fu decía, se están preparando para dominar un arte. Las películas de Bruce Lee y de otros llevaron el Kung Fu chino a millones de espectadores de todo el mundo. Hoy en día el término Kung Fu es sinónimo de las artes de la lucha tradicional de China. Artes que muchos creen son la base de todos los sistemas de lucha asiáticos. Cuando se las compara con el taekwondo coreano o el karate japonés, por ejemplo, algunas de las diferencias saltan a la vista. El Kung Fu generalmente se distingue por los movimientos más fluidos, el énfasis en aprender el manejo de muchas armas y el traje tradicional muy colorista. Algunos piensan que es la más hermosa de todas las artes marciales. Pero menos para unos pocos iniciados. La auténtica naturaleza del Kung Fu sigue siendo un misterio. Todo empezó con un hombre, un monje budista, el tercer hijo de un rey indio brahmin. Se llamaba Bodhidharma. En el año 527, Bodhidharma fue a China a la corte del emperador chino Bu. Aprendió que el budismo lo estaba estropeando todo. Ya no era un acto mental interior de devoción de uno a Buda, sino algo que se manifestaba en actos públicos de devoción, rituales que iban desde la caligrafía y el adorno de los templos hasta la contribución de dádivas en honor de Buda. Cuando el emperador preguntó por la reacción de Bodhidharma ante los grandes templos y lugares sagrados que él había construido en honor de Buda, Bodhidharma contestó: no son más que sombras del bosque, están vacíos y no tienen sustancia. Bodhidharma tendría que atajar el problema desde su misma fuente.
el legendario templo Shaolin al norte de China. Existen dos escuelas de pensamiento sobre lo que ocurrió después de que Bodhidharma abandonara la corte del emperador. Una es que acudió al templo Shaolin y los encontró tan secularizados, tan preocupados por el dinero y las cosas mundanas, que se marchó de allí disgustado. Se negó a enseñarles su filosofía especial sobre los músculos que mezcla la armonía de la mente y el cuerpo en las artes marciales. Se va a una cueva y se queda contemplando la pared durante 9 años. La segunda escuela dice que en vez de acudir al templo Shaolin, primero fue a la cueva, a donde empezaron a ir algunos discípulos buscando sus atenciones, hasta que encontró uno digno de recibir sus conocimientos. En el 10º año, en un intento de llegar a ser su primer discípulo, un monje se cortó el brazo izquierdo. Su acción fue la primera evidencia de que el mensaje de Bodhidharma había sido entendido. Lo que importaba era lo interior, no lo exterior. Bodhidharma se levantó para ponerse al lado de su primer discípulo, en cuyo honor los monjes Shaolin saludarían a partir de entonces solo con una mano. Llegó el momento de que empezaran las enseñanzas. Bodhidharma proponía el concepto de chi, la energía vital o esencia de la fuerza de la vida que todos llevamos dentro de nosotros. Es un concepto primario que es compartido por la escuela budista de pensamiento Chan, o budismo Zen, como lo denominamos nosotros en Occidente. El chi o esencia vital podría enfocarse desde dentro, cogiendo ese foco interior y desarrollándolo a través de disciplina mental, espiritual y física, que nosotros sabemos que son las artes marciales. Se podría dirigir esa energía hacia determinadas partes del cuerpo. Él llamó a esto energía unificadora. Y luego, él podía explotar esa energía en una parte de su cuerpo, quizás con la idea de curarla. Esa se llamaría la energía explosiva. Esta interrelación de chi es una parte muy importante de todas las artes marciales chinas y la esencia del aspecto pacífico e interdisciplinario de las artes marciales de todo el mundo. A través de Bodhidharma en Shaolin, la teoría decía que resultaría posible maximizar la fuerza externa, física, maximizando la fuerza interna, el flujo de chi. Para los monjes de Shaolin, esto significaba una cosa: supervivencia. A lo largo de toda la historia del templo, los monjes tuvieron que enfrentarse con lo que parece un conflicto irreconciliable. Tenían que defenderse de las amenazas creadas por los constantes cambios en las alianzas políticas y al mismo tiempo tenían que conservar la armonía espiritual, que era lo que definía su vida dedicada a Buda. Si las enseñanzas de Bodhidharma sobre chi eran ciertas, la disposición de los monjes para adorar era al mismo tiempo la base de su habilidad para repeler a los agresores. Esa era la teoría. El problema estaba en que ¿funcionaría la teoría de Bodhidharma? El concepto de chi, de la existencia de una esencia vital, puede remontarse hasta finales del siglo VI a.C., cuando el filósofo griego Heráclito escribió: existía una fuerza inherente a toda la materia que tenía el poder de crear y destruir. Heráclito la llamó fuego. En 1905, un oficinista dio un paso adelante. Su nombre, Albert Einstein. En su teoría de la relatividad, Einstein abrió el camino a lo que el físico cuántico Niels Bohr llamó la primera mirada al mundo tal y como realmente es. Un mundo donde, a nivel subatómico, toda la materia recibe toda su fuerza de una descarga eléctrica. En otras palabras, se trata de la contrapartida científica de chi. En medicina, la existencia de esta fuerza unificadora, o chi, ha constituido durante mucho tiempo la base de la práctica de la acupuntura. En el año 652, San Sumao se encontró con que chi fluía a través de unos meridianos muy precisos entre los distintos órganos del cuerpo. Al utilizar unas pequeñísimas descargas eléctricas generadas por el estímulo de la acupuntura, él podía influir en este campo energético y reconducir desequilibrios, eliminar bloqueos
y, por último, curar a los pacientes. Para los practicantes contemporáneos del Kung Fu, la existencia de Chi nunca ha estado en duda. Enfocada debidamente, es la energía que les permite trascender las limitaciones físicas de la sangre y de la carne y realizar acciones que parecen que son un reto a lo imposible. En el siglo XX, la llegada de las tecnologías de las imágenes electromagnéticas ha permitido a los científicos chinos obtener pruebas de la existencia de Chi. Sin embargo, los monjes del templo Shaolin del siglo VI no pudieron echar mano de la ciencia. Tenían que poner a prueba la teoría de Bodhidharma. Hacían meditación para maximizar la Chi. Para maximizar la energía unificadora, practicaban un ejercicio que recibió el nombre de Lou Han, una serie de 18 movimientos únicos que, cuando se combinan con la técnica respiratoria adecuada, perfecciona la coordinación de la mente y el cuerpo. Para desarrollar la energía explosiva, seguían un régimen de entrenamiento de una dureza que no tenía paralelo. Un régimen con un solo fin: crear guerreros cuya determinación ningún agresor fuese capaz de molestar. Las pruebas de los Shaolin no eran menos extremas en su dureza. La prueba final que tenía que pasar el monje antes de que llegase a ser emisario del templo se llamaba oficialmente la antesala de los hombres de madera. Entre los monjes recibía el nombre de el corredor de la muerte. Eran unas pruebas en que los monjes que careciesen de la capacidad de defenderse a sí mismos y al templo morían frecuentemente de una muerte muy dolorosa. El examen consistía en un corredor muy largo con 180 maniquíes mecánicos que al azar disparaban armas con gran precisión y fuerza que resultaban mortales. Bloqueando la salida había un caldero de unos 140 kilos. La recompensa para los que conseguían llegar hasta el caldero era un dolor intenso en sus propias carnes quemadas y las marcas indelebles del Shaolin. En un brazo un tigre y en el otro un dragón. El lograr sobrevivir era una victoria de Chi. Los anales de la historia china son un testimonio elocuente de la efectividad de las artes marciales Shaolin y de cómo el templo prosperó durante más de 400 años. Pero con el tiempo, el clima político cambió. Sus técnicas se convirtieron en una especie de amenaza a los poderes políticos de la época. Sobre el año 1570, los manchús decidieron que los monjes Shaolin o bien se sometían a ellos y se ponían a su servicio o tendrían problemas. Los monjes Shaolin no respondieron a tiempo y las fuerzas manchús fueron allí y arrasaron el templo. Los monjes que lograron sobrevivir fueron a vivir a las catacumbas para mantener vivas las artes del combate, y formaron unas sociedades secretas llamadas las Tríadas. Durante los 300 años que siguieron, las Tríadas llegaron a ser un foco de resistencia política. El golpe final a las artes marciales tradicionales chinas llegó en el siglo XX durante la Revolución Cultural China. Con el resurgir del comunismo, el gobierno chino, a las órdenes de Mao Zedong, denunció todas las prácticas de las artes marciales como algo feudal y supersticioso. Lo que mejor les podía pasar a los que las practicaban era ser sometidos a brutalidades, y lo peor, la ejecución. Buscando refugio, muchos huyeron a Hong Kong, y allí, así piensan algunos, el Kung Fu hubiera muerto, y las enseñanzas de Bodhidharma hubieran pasado a ser acervo de la mitología si no hubiera sido por un hombre llamado Ranransau. Shaw descubrió que con una inversión de $100.000 se podía captar en el cine a la hasta entonces secreta actuación de Kung Fu y conseguir unos beneficios de 7 cifras. Cuando los secretos de los maestros fueron llevados al celuloide, los Studios Brothers se convirtieron en la compañía cinematográfica más grande de Hong Kong. Para los maestros tradicionales como Yip Man, estos films no merecían ninguna consideración.
Mientras él había estado enseñando que los secretos de Kung Fu debían de ser aprendidos a través de un proceso de dominio, resultaba que ahora se podían comprar por el precio de una entrada. Y fue precisamente uno de los discípulos de Yip Man el que se convirtiera de modo indiscutible en la estrella más famosa que jamás había tenido las artes marciales, Bruce Lee, un chino americano. Chinese Kung Fu. Get him! Bruce Lee fue el epítome del nuevo Kung Fu de la industria cinematográfica. Además, rompió moldes. Lee tenía sed de saber y profundizó en las filosofías que eran el sostén de sus habilidades. Bruce Lee ofrecía una acción dinámica en el escenario, por lo que resulta fácil olvidar algunos aspectos personales de su vida. Realmente tenía 3.000 libros o más y los había leído todos. Era estudiante de filosofía en la Universidad de Washington. Combinó su conocimiento filosófico occidental con el enfoque de la filosofía oriental, en la que había nacido y vivido como cultura propia suya. En todos sus libros y películas se puede apreciar esta combinación de Oriente y Occidente. Las creencias de Lee adquirieron forma cuando cumplió 27 años. Se separó de Yip Man para crear un nuevo arte marcial. Lo bautizó con el nombre de Jeet Kune Do, la manera de interceptar el puño. A diferencia de las artes marciales tradicionales, el Jeet Kune Do no tenía reglas ni clasificaciones. Sin embargo, compartía muchas de sus posturas y técnicas. Dejaba que el guerrero tuviera libertad en lo que respecta al estilo, permitiéndole responder mejor y más rápidamente en combate. En cuanto a Lee, aplicaba la misma filosofía a sus enseñanzas. No os puedo enseñar, decía Lee a sus discípulos. Solo puedo ayudaros a que exploréis vuestro propio yo. Pero Lee no era el único en mantener vivo el espíritu de las artes marciales. Corría el año 1978 y la policía de Beijing se encontraba en un callejón sin salida. Las bandas de las tríadas chinas, que mantenían intactas las técnicas marciales, habían vuelto a aflorar en forma de foco criminal y parecían constituir una seria amenaza a la ley. Incapaz de detenerlos debido a que las armas habían sido prohibidas, la policía acudió a un último resorte. Pan Chin-fu, el hombre que a los 30 años de edad había conseguido ya ser una leyenda nacional durante casi 20 años. Gracias a él, 23 jefes de bandas triadas fueron conducidos ante la justicia. Algunos de ellos fueron capturados por Pan tan solo con la ayuda de sus manos. Pan no solo conocía las técnicas de los gángsters, tenía algo con lo que ellos no contaban. Al igual que los monjes de Shaolin, Pan se preparaba en lo que se ha venido llamando el estilo del cuerpo de hierro de Kung Fu. Los monjes desarrollaron la preparación del cuerpo de hierro concentrando e intensificando su chi para endurecer sus cuerpos. Perforando o golpeando un objeto con una fuerza cada vez mayor durante cientos de veces al día, con el tiempo, se decía, el cuerpo se hace casi de hierro. Durante más de 38 años, el maestro Pan ha entrenado su puño de hierro golpeando un bloque de acero 1000 veces al día. Sería capaz ahora de hacer añicos cualquier cosa con tal de que no sea de acero. Ja, muy útil. Es muy útil. Solo un golpe y seguro que se quedan inconscientes. Solo utilizo el 30% de mi fuerza. Muy fuerte, muy duro. Tengo fuerza, velocidad y fuerza. ¡Bam! De un golpe y ¡bum! Aunque actualmente vive muy cómodo en Canadá, la vida del maestro Pan fue mucho más dura en sus tiempos de joven. A los 6 años se quedó huérfano y vivió en la ciudad sin ley de Qingdao. Pan necesitaba medios para proteger a su hermana y hermanos más jóvenes. Siguió los principios budistas Zen que habían establecido 13 siglos antes en Shaolin. No tardó mucho en recibir el apodo de Shaolo o Pequeño Tigre.
debido a su destreza y agresividad. Tras estudiar con 15 maestros, empezó a enseñar y con el tiempo llegó a ser el entrenador jefe nacional de la República Popular China y uno de los artistas de las artes marciales más respetados. Pan tiene otros nombres, incluidos la garra del águila y Sifu Pan, pero el más popular le viene del culto a la característica de las artes marciales practicado en el año 1990, el hierro y la seda. Para los espectadores de todo el mundo es conocido por ese nombre desde la película titulada El puño de hierro. Bajo el título del hierro y la seda está escondido uno de los grandes secretos de Kung Fu, el secreto de Yi y Yang, la hembra y el macho. Se llama el principio de los opuestos. El calor no puede existir sin el frío. Para que haya luz, tiene que haber oscuridad. Y así hasta el final, hasta que los dos se funden en uno, en lo mismo. Según los chinos, Yi es la fuerza blanda, pasiva, negativa. Yang la dura, activa, positiva. Parte de la fuerza de Pan Ching Fu estriba en su habilidad para traer a las dos a voluntad. La fuerza del maestro Pan también viene de una preparación continua y rigurosa. Con el fin de mantener la flexibilidad, el estiramiento de casi todas las partes de su cuerpo es una necesidad. Estos estiramientos, además de colocar todos los días 90 kilos de acero en sus piernas estiradas, le ayudan a mantenerse delgado y a cultivar lo que Bodhidharma llamaba la energía unificadora necesaria para Chi. El maestro Pan también enseña la energía explosiva que maximaliza la capacidad del discípulo para que saque el chi. Como en la mayoría de las escuelas de Kung Fu, una estricta disciplina y una buena camaradería van juntas de la mano. Las técnicas de autodefensa de Kung Fu, desarrolladas durante siglos mediante su aplicación práctica, son simples además de efectivas. Pueden detener a casi todos los oponentes en sus trayectorias. Si es que no duele, probablemente está haciendo algo mal. Los alumnos aprenden también muchas mezclas de armas, tales como la lanza larga y la jabalina, y el bordón y la lanza. La lanza es un arma tan antigua como la cultura china misma. Su dominio representa un momento crucial en la carrera del discípulo. La lanza china, en ambas larguras de 3 y 6 metros, combinaban una punta muy afilada con una hoja muy cortante. Para los soldados de a pie, era una de las últimas defensas contra las cargas de la caballería. Los británicos reconocieron su superioridad sobre la bayoneta a principios del siglo XIX. La espada Tai Chi es un elemento menos conocido del arte popular de Tai Chi Wan. Y las espadas de doble anchura, espadas que se hacen girar y que pueden convertir a un hombre en un torbellino de muerte. La espada de doble anchura es el arma más usada en el Kung Fu. Ligera y maniobrable, evolucionó de los cuchillos de mango largo usado por los chinos en el año 200 de nuestra era. Los pañuelos de seda de colores chillones no solo son decorativos, sirven para confundir y distraer al enemigo.
La espada de doble anchura solo tiene un filo. El guerrero que avanza con ella tiene que ser también capaz de defenderse. El filo de la espada de doble anchura puede fácilmente cortar a través de una armadura y al adversario que esté dentro de ella. Open stomach very easily. Take it head off. Yeah, quickly. El látigo de cadena, rematado con unas barbas metálicas y fácilmente escondible en la mano o en una prenda, primero representa el yin de la falta de defensa, luego el yang del ataque por sorpresa. La cadena giratoria lleva un pequeño peso en el extremo y al girar puede sobrepasar los 280 kilómetros por hora. Todas estas formas, tanto las de las manos solas o las que utilizan armas, aumentan la coordinación de la mente y el cuerpo del estudiante. Como ocurría con los monjes Shaolin, la culminación de la práctica para Pan y sus discípulos es el control de chi. Una de las llaves más retadoras y difíciles que enseña Pan es la llave de saber caer debidamente sin hacerse daño. Esta técnica ayuda a adquirir flexibilidad, de manera que el guerrero es capaz de atacar como si fuera de hierro y al mismo tiempo de caer como la seda sin hacerse daño. Una vez más, el yin y el yang. Debido a la abundancia de discípulos dedicados a la práctica del Kung Fu, como el maestro Pan y otros, ha habido un resurgir en el interés de las artes marciales chinas. El epicentro de dicho movimiento, según parece, todavía está enraizado en Shaolin. El templo de Shaolin, abierto bajo los auspicios del gobierno, ha sido declarado Patrimonio Nacional. Se ha convertido de nuevo en el campo de prueba de las enseñanzas de Bodhidharma. Un campo de pruebas cuyo rigor ha cambiado muy poco en todo este milenio. Parte del entrenamiento del Kung Fu implica el fortalecimiento de los músculos y el endurecimiento del cuerpo por medio del ejercicio físico. Con el fin de fortalecer los músculos del cuello, el guerrero Shaolin puede colgarse durante 30 minutos o más de una tirada. Otros ejercicios para desarrollar el chi no son menos dificultosos. El golpearse la cabeza ayuda a los monjes a fortalecer el cráneo. El aguantar golpes en el abdomen, donde se dice que reside el chi, crea la fuerza interior y la centra. Bastan 3 kilos y pico de presión para fracturar un cráneo humano, aunque una hábil manipulación del chi evita que este monje resulte herido. Es el arte del duro Qigong. Al centrar su chi, este maestro es capaz de conseguir que su cuerpo sea impenetrable a la punta de la espada. Exactamente igual a lo que hacían los soldados de China hace 1000 años. Durante más de 15 siglos, la habilidad del duro Qigong ha protegido a los monjes de ser atacados. Pero unos nuevos asaltantes han hecho su aparición, ante los cuales las técnicas de Bodhidharma están muy mal equipadas: los turistas. Enaltecido por los medios de comunicación, el templo de Shaolin, que sigue siendo lugar sagrado y monasterio a la vez,
Se ha convertido en una atracción turística muy popular. Sin embargo, como en incontables ocasiones anteriores, los antiquísimos principios de Kung Fu se van adaptando y logran sobrevivir, esta vez mudándose al Nuevo Mundo, a la ciudad de Nueva York. Es aquí, en el centro de Manhattan, donde el monje chino Zhe Jianming ha abierto el templo Shaolin de los Estados Unidos. Enseña los valores y las artes marciales que hicieron famoso a Shaolin a aquellos que tienen sed de conocimientos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3. El monje Zhe Jianming, conocido también por el nombre de Sifu, empezó a los 5 años a estudiar el budismo Chan, tarea en la que lleva más de 25 años. Llegó a los Estados Unidos en 1992 y cree que las razones que le trajeron son las del Bodhidharma de hace 15 siglos. Quiero quedarme aquí y enseñar budismo chino, cultura china y artes marciales Shaolin. Y deseo promover la paz mundial. Aunque Nueva York pueda parecer uno de los últimos sitios donde le gustaría enseñar sus artes, el monje Zhe Jianming se siente muy satisfecho. Como él mismo dice, para un monje budista, el mundo entero es su casa. Las artes marciales pertenecen a todos. Pero China sigue siendo la fuente. A largo plazo confía en construir una escuela más grande en las afueras de la ciudad y establecer un intercambio cultural con el templo Shaolin del norte de China. Otra esperanza se alberga en profesores como este que reside en Florida, el gran maestro Chan Puai, un discípulo de la 33ª generación del templo Shaolin, honrado de manera única con una piedra grabada en el mismo templo. El gran maestro Chan define el trabajo de toda su vida en términos de una simple relación, la del Sifu o maestro con su discípulo. Una relación cuyos lazos de unión a menudo son más fuertes que los de la familia. Y una relación que trasciende las razas y las nacionalidades. El vínculo entre el Sifu y su discípulo es lo que une al alumno contemporáneo con la cadena de los antiguos guerreros. Guerreros dedicados a perfeccionar su arte. Un arte basado en los principios del honor y del respeto. Pero para que sobrevivan las tradiciones, el Sifu ha de encontrar los discípulos adecuados, discípulos a los que él pueda confiar los secretos más profundos. De entre esos secretos, el más famoso es el toque de la muerte, la esquiva simulación mortal. Era el año 1947. Mi maestro tenía 79 años. No tenía otra elección más que utilizar la simulación mortal. Su contrincante era un forzudo maestro del estilo Yang, de solo 40 años. La simulación mortal es auténtica. Durante 2 años, Wei Yong se había mofado del viejo gran maestro Chan Li, intentando provocarle para lograr que se enfrentara con él físicamente. Repetidas veces, el gran maestro había rehusado el combate. Pero esta vez no lo evitó. El reto había sido público y llegó el momento de dar una respuesta pública. Cuando se levantó para aceptar el reto, los movimientos de Li eran lentos. Después, sin realizar un esfuerzo perceptible, dio el golpe. Fue la simulación mortal, el toque de la muerte. Para el que no sabe, parecía como si se tratara de un leve golpe con la palma de la mano. Para los iniciados, fue un movimiento que trabajó el chi de Li y que fue lanzado al tronco de Yong. Bastó un solo golpe para acabar con todo. Yong nunca jamás volvió a caminar. La teoría de Bodhidharma de que cualquiera es capaz de concentrar su chi hasta el punto de poder sanar el cuerpo de uno mismo tiene su aplicación física en el arte de la simulación mortal. Hay puntos de presión. Es un dato médico comprobado el que se puede tocar a alguien y dejarle inconsciente.
La técnica de la simulación mortal se supone se deriva del arte chino de Tien Shui o de la localización que ataca en los puntos vitales del cuerpo. La premisa es sencilla. Si el chi de uno puede ser controlado dentro de los límites del cuerpo, puede ser también dirigido, como última defensa fuera del cuerpo, para establecer un cortocircuito en el sistema nervioso del contrincante y dañar sus órganos internos. Para que Chan considere la posibilidad de enseñar una técnica como la de simulación mortal a uno de sus discípulos, la preparación que debe de tener este no es menos ardua que la que tuvo el primer discípulo de Bodhidharma. El estilo de Gran Maestro Chan de la mantis religiosa Kung Fu es elaborado y complejo. Consiste en más de 72 movimientos básicos combinados en un número infinito de maneras. Dichas combinaciones se llaman las formas de la mano vacía. Son la base de todas las demás técnicas. Se añade el uso de las armas para aumentar la complejidad de la preparación. El discípulo debe de adquirir el control absoluto del arma, confiar en que el arma es una prolongación de la mano y ejecutar formas basadas en el uso de las armas como si las manos estuvieran vacías. Para el discípulo aventajado, las formas con armas representan la prueba última de la coordinación entre la mente y el cuerpo. Los discípulos se entrenan durante meses, a veces durante años, para dominar una sola forma. Dicen que se necesitan 3 años de continua preparación para conseguir eficacia en las formas, como por ejemplo para la Fan Chi. Para obtener la maestría en ella, otros 9. En la antigua China, la elección de las armas era un derecho que tenía el retador. Cuanto más armas dominara, más posibilidades tenía de sobrevivir tras la confrontación, especialmente si se trataba de un duelo a muerte. Los formidables dobles martillos, bajo el control de un guerrero que mereciese la pena, podían hacer trizas a los huesos del adversario en un abrir y cerrar de ojos. Otras armas no eran tan eficaces. El abanico, tradicionalmente el símbolo de la gracia y de la amabilidad, podía en manos de un maestro avezado decidir el resultado de una pelea. Una de las armas más nobles es el Quan Dou. Quan viene del nombre del famoso general Quan, un estratega del siglo IV que fue quien la creó. Y Dou significa espada. El arma original era muy pesada, a veces más de 23 kilos, y se manejaba únicamente con la mano. Su alcance de unos 70 metros y su peso fueron diseñados para utilizarlas montando a caballo para facilitar el corte de la cabeza o de un miembro del enemigo. Con el paso del tiempo, la madera reemplazó a la empuñadura metálica y la Quan Dou se hizo más ligera. Y al igual que su prima la lanza, se convirtió en un arma muy popular entre los soldados de infantería. La lanza larga no compartía la nobleza de la Quan Dou. Su uso principal era para cortar las patas de los caballos enemigos. En la guerra, una pequeña imprecisión puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Y justo en el momento en el que el guerrero se enfrenta a múltiples contrincantes, es cuando más se la juega. Los estudiantes del Kung Fu tradicional aprenden el manejo de un mínimo de 18 armas. El gran maestro Chan, una autoridad en armas chinas, enseña 46. El sistema propio del gran maestro Chan incluye la preparación en más de una docena de movimientos o formas a diario. Es un sistema que ha cambiado muy poco desde que él emigrara a los Estados Unidos en 1960. También enseña los tiestos con flor de ciruelos. Durante mucho tiempo fue una técnica secreta del Kung Fu de los Shaolin. La práctica y la lucha por encima de estos tiestos con flor de ciruelos ayudaba a los monjes a desarrollar un sentido más fino del equilibrio, de la agilidad y de la fuerza en las piernas. En la antigua China, a veces colocaban estacas de bambú enterradas en la parte inferior del suelo. El guerrero que perdía el equilibrio con frecuencia perdía la vida.
En épocas recientes, influenciadas en parte por este tipo de legado, las críticas han ido subiendo de tono al considerar que el Kung Fu enseña la violencia a los estudiantes. Violencia que aparece con harta frecuencia en el cine. Sin embargo, los maestros del Kung Fu, tanto de Oriente como de Occidente, sugieren precisamente lo contrario. El maestro Dennis Brown, otro maestro del Kung Fu Shaolin, trabaja con discípulos de todas las esferas de la vida, incluidos los de los centros de las ciudades, en su escuela justo a las afueras de Washington, la capital de la nación. Bajo el punto de vista de Brown, los occidentales de las zonas centro de las urbes se enfrentan a un conjunto de circunstancias similares a las que se enfrentan los monjes Shaolin. Buscan luz, libertad, un escape de las malas pasadas jugadas por el destino. Para unos la libertad está en las drogas, para otros es la libertad que se consigue siendo miembro de una banda. Una alternativa, piensa Brown, es el estudio del Kung Fu. Y llegué a la conclusión de que uno nunca debe usar sus recursos a menos de que sea absolutamente necesario. Enseño en la escuela del modo en que se me enseñó a mí, que es el nivel más bajo de autodefensa. Primero, lo que uno ha de hacer es evitar el conflicto. Basta con no ponerse en situaciones que vayan a crear conflictos. No caigas en eso. Si uno se encuentra en una situación así, ha de tratar de largarse, de evitarla, salir por la puerta de atrás, dar un rodeo a la manzana, cruzar la calle, lo que sea. No hay por qué avergonzarse de ello. Para ayudar a sus estudiantes a empezar el viaje, Brown empieza por lo básico, enseñándoles algunos de los secretos más arcanos del Kung Fu, formas de combate perfeccionadas en el mundo animal. De modo que el Shaolin tiene muchos animales diferentes. Oiréis hablar a la gente de todo, desde los sistemas de los patos a los de los monos. Estas formas animales siguen el modelo de los movimientos de algunos de los luchadores más fieros de la naturaleza. En el caso de la mantis religiosa, el movimiento da una sacudida y veréis el golpe aquí, otra vez, cerrando con la parte interior de la mano, cerrando hacia abajo, de modo que todos los movimientos se mueven y salen desde aquí. El sistema de la serpiente se distingue por los movimientos que realiza o las características de las serpientes. Una vez más, el bloque de movimientos realizados en el sistema de la serpiente se coloca en ángulo y luego da el golpe, siempre la serpiente con la boca cerrada. Uno puede golpear por lo bajo, por lo alto y seguir moviéndose, siempre la serpiente con la boca cerrada. Este golpe es con la boca de la serpiente abierta, siempre moviéndose hacia ambos lados en los dos tipos de golpes. ¿Estáis conmigo? Adelántate un paso por segundo. Déjame que te enseñe. Da un paso hacia adelante y golpea. Tú tratarías de darme aquí, en los ojos, en el cuello, las garras del águila. Las garras del águila. Asegúrate de que se cierra hacia abajo y agarra. Da un paso al frente por un segundo. Todo el mundo que espere y mire. De pie. No hay que agarrar del cuello. No consiste en estrujar el cuello, sino que hay que llegar a él agarrándolo con la yema de los dedos. Así, ¿veis? Se llega al cuello y se aparta uno, ¿lo veis? No hay que apretar en la parte de atrás del cuello. Se parece a las garras de un águila. Se recoge arriba y abajo. ¿Lo entiende todo el mundo? Una vez más. Preparados. 1. Las garras del águila. 2. Las garras del tigre. Un segundo. Da un paso al frente. La garra del tigre no solo hace un rasguño. No he dicho la garra de un gato. He dicho la garra de un tigre, lo que significa que primero uno golpea con la parte baja de la palma de la mano y luego rasga hacia abajo por la zona de los ojos. ¿Veis el movimiento completo? Va de arriba hacia abajo. El movimiento va de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo. Hay algo más en los movimientos que la mera técnica. Los movimientos del tigre, por ejemplo, desarrollan los huesos, los tendones y los músculos. Ellos se llevan a cabo con ojos muy atentos y una tranquila determinación. La respiración es lenta y profunda. Los movimientos de la serpiente enseñan la capacidad de aguante y la paciencia en las metas que uno se propone. Para el maestro Brown, tal y como ha sido expresado por John Donoghue, autor americano que además es cinturón negro, las artes marciales, más que desgastar, fomentan la relación del individuo con la sociedad. Eso, sigue diciendo, se consigue mediante el entrenamiento. La misma cosa que ha hecho popular al Kung Fu, el cine y los medios de comunicación con sus escenas de lucha, es lo que ha servido para que un montón de gente se implicara en las artes marciales. O sea que desde ese punto de vista fue algo bueno. Pero la imagen era de todo lucha. Y hay muchas más cosas en el Kung Fu que lucha. Las artes marciales son un estilo de vida que enseña la autocomprensión.
la confianza en uno mismo y ayuda a formar el carácter. Enseñamos disciplina. Hay muy pocos sitios en el mundo donde se oiga a los niños decir sí señor, no señor, sí señora, no señora. Y también aprenden los valores de una persona de carácter. Como los monjes de Shaolin, el maestro Brown también enseña a sus alumnos un antiguo código de honor y de respeto para satisfacer las necesidades de un medio ambiente urbano occidental. Con el fin de que arraigue en los estudiantes y les sirva para el resto de sus vidas, los instructores tienen que hacerles ver que su auténtica esencia, lo que hay dentro de ellos, es todo lo que se necesita para obtener la libertad y la luz. Para los que no están dentro, cualquiera que sea la capacidad que tengan para enfrentarse a un contrincante, maestros tales como Dennis Brown, Chan Puai y Pan Chin Fu pueden parecerles piezas de museo, reliquias de una arcana tradición oriental sin apenas relevancia en la sociedad contemporánea. Sin embargo, los principios fundamentales, la preparación disciplinada, los valores éticos y los estrictos códigos del honor que sirvieron a los guerreros Shaolin para dominarse a sí mismos y para conseguir luz en su interior, son tan válidos hoy en día como lo fueron en sus tiempos. Repitiendo las palabras de Tun Shan, si buscas la verdad fuera de ti mismo, cada vez se aleja más y más. Sin embargo, si logras una perfecta armonía entre la mente y el cuerpo, y sabes controlar tu chi, el resultado es un gran despertar espiritual, el estado que los antiguos sabios de China llamaban Tunghua. Poseo esta gran fuerza creativa y espiritual dentro de mí que es más grande que la verdad, más grande que la ambición, más grande que la confianza, más grande que la determinación o que la visión. Es todo ello junto. Y no existe experiencia alguna que le sea comparable. Bruce Lee. Desde el templo Shaolin hasta los centros de formación de Occidente, todos los discípulos del mundo entero del Kung Fu aprenden que la búsqueda de la verdad y de la libertad empieza y acaba en ellos mismos. Y el guerrero más duro de vencer es siempre el guerrero que llevamos dentro.